¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí quiero no presumirles, sino compartir información muy valiosa para mucha gente que seguramente va a estar buscando pues cuando está desesperada y tiene la famosa leishmaniasis o también conocido la picadura de la mosca chiclera. Siempre andamos buscando cómo curarnos, estamos desesperados porque sí se ve horrible, y yo tuve la presentación y siempre agradezco mucho a las personas que me hayan enseñado también en ese sentido y que en lo particular a mí me sirvió. Entonces yo quiero presumirles, la planta se le conoce como berenjena cimarrona, en maya le dicen tompap para los que son de la península de Yucatán. Y bueno, les voy a mostrar en este momento eh, las plantitas de esta planta. Aquí estoy, mira, se los muestro. Es justamente, es una plantita que pues tiene espinos incluso en el tronco. Entonces voy a voltear la cámara para que se vea mucho mejor. Son algunas plantitas más pequeñas que pues están ya cerca de la planta madre, que es Entonces se los voy a ir mostrando cómo identificar esta planta. Se da mayormente en las zonas zonas como con suelo arcilloso, o lo conocen como los bajos. Entonces, ¿cómo identificarlo? Aquí es la parte en los tallos. En los tallos tiene pues como espinitas, si se dan cuenta, tiene espinas en el tallo. Voy a tratar de acercar, pero ajá. Entonces aquí se dan cuenta, ahí están las espinas, eh, hasta en las hojas, debajo de las hojas. Muestra no se ve muy claro por el enfoque que tiene la cámara, pero bueno, esta es la planta, como es su fruto. Ahí está, mira, si se dan cuenta, tiene unas flores blancas con un puntito amarillo, y ahí se ven los espinos incluso en las partes de la hoja. No es su totalidad, pero hay algunos espinos debajo de la hoja. Y ahí te das cuenta. Mira, aquí por ejemplo hay espinos, y es muy similar en algunas hojas. No todas las hojas tienen espinos, solo cuando están pues ya más grandes, más fuertes. Algunas hojas vas a encontrarlo con espinas, como por ejemplo este, pero no se nota mucho. Hay unas espinitas debajo de la hoja. Bueno, pero esa es la famosa plantita, digamos, milagrosa, que nos ayuda a controlar la leishmaniasis, que es la mosca chiclera. Entonces espero que les sirva este video corto para ustedes. Saludos. Observa cómo afecta la leishmaniasis. El resultado después de aplicar el polvo de la hoja de la planta. El producto se prepara secando las hojas, ya sea en el sol o tostarlo al comal, luego se procede a moler o triturar hasta generar un polvo fino. La forma de aplicar el polvo: primero se debe lavar la herida con jabón azul, o también conocido como princesa. Posteriormente se aplica el polvo sobre la herida y cubrirlo con venda de gasa. Repetir aproximadamente 10 días. Durante este tiempo notará el cambio en su piel.